conviene señalar al Tribunal Constitucional que el señor Pedro Castillo también ha interpuesto 2 procesos de amparo donde se cuestiona esta resolución 001, argumentando también la violación del derecho al debido proceso. Son los expedientes 226-2023 y 472-2023, seguidos ante la segunda y tercera Sala Constitucional de Lima. Igualmente, señores magistrados, considero oportuno señalar que hay 3 ciudadanos que, asumiendo una procuración oficiosa, también han interpuesto 3 procesos de amparo para cuestionar la validez de esta resolución 001, los cuales estos 3 procesos se tramitan en la primera Sala Constitucional de Lima. Considero oportuno hacerlo notar. Y también señalar que en los procesos de amparo iniciados por el señor Castillo ante la segunda y tercera Sala Constitucional de Lima, en una se ha declarado infundada la demanda y en la otra improcedente. Pero vayamos al fondo del asunto sobre la pretendida vulneración al debido proceso y la libertad personal del señor Castillo con la resolución 001. Señalar de manera muy puntual, para no excederme en el tiempo, que esta resolución solamente lo vaca como presidente de la República y no ordena en ninguna de sus líneas detención alguna o el inicio de algún proceso penal en su contra. Sin embargo, en esta mañana ambos abogados nos dicen de que se deroga artículos constitucionales o que se inaplica artículos constitucionales con una vacancia expresa. Lo que nosotros hemos sostenido en la línea de lo que en una de las resoluciones de la Corte Suprema o de la Sala Penal de la Corte Suprema se refiere, no fue una vacancia express, fue una vacancia inmediata. ¿Y por qué inmediata? Dirán ustedes, señores magistrados. Porque la Constitución política, y antes de ello, tenemos claro que lo que ocurrió el 7 de diciembre fue un golpe de Estado. O sea, eso es innegable. No es un simple mensaje a la nación, no es una comunicación con la población, como se nos ha venido diciendo en todo este tiempo. Fue un golpe de Estado. Y el artículo 46 de la Constitución política nos dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. El artículo 51 de la Constitución nos dice que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y el reglamento del Congreso es una norma legal. Y el artículo 102, inciso segundo de la Constitución nos dice que son atribuciones del Congreso velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. De una lectura sistemática, interpretación sistemática, debemos entender que el artículo 89A, tantas veces cuestionado, no podía aplicarse en su integridad, porque ni el reglamento del Congreso, ni tampoco la Constitución política se ha puesto en el supuesto de la existencia de un golpe de Estado. No lo hay. Pero ¿qué hacer frente a un golpe de Estado? Si el reglamento no lo tiene legislado, aplicar Constitución política e interpretación sistemática. Por eso, el presidente del Congreso llamó a una sesión inmediatamente luego de ocurrir el golpe de Estado y 101 congresistas dispusieron la vacancia. Por ello, consideramos que el tribunal no debiera declarar la nulidad de la resolución 001. Y dentro de el segundo caso, señor presidente, que sería el expediente 2834, debo señalar que acá, en lo que al Congreso se refiere, se cuestiona la nulidad de un informe, por la denuncia 307, sosteniendo que la Constitución política, ad pedam litteram, prohíbe acusar a un presidente de la República en ejercicio. Pero en toda la demanda se busca equiparar la frase acusar con investigar en toda esa demanda. Entonces nosotros sostenemos que sí es válido constitucional y legalmente que se pueda investigar a un funcionario aforado, en este caso al señor Castillo,
cuando era presidente de la República, y en una etapa posterior, ya no en el Congreso, sino por determinación del Ministerio Público titular de la acción penal, era si se acusaba o no. Sin embargo, y para concluir, precisar que cuando a nosotros se nos notifica esta demanda de amparo, que fue el 30 de enero del año 2023, ya el señor Castillo había sido vacado, ya había sido detenido, no por este informe, sino por las razones que ya hemos escuchado temprano, y en esa línea habíamos pedido la sustracción de la materia. Sin embargo, la justicia constitucional ha considerado que, pronunciándose sobre el fondo, señala que no se ha afectado la libertad personal del señor demandante en este caso. En esa línea peticionamos que en ambos casos sean desestimados los recursos de agravio constitucional. Eso sería todo, señores magistrados. Muchas gracias. Te vamos a dar todavía. Señor, cálmese, por favor. Si usted quiere defender bien a su defendido, actúe correctamente, por favor. No, señor, está gritando, interrumpiendo. Señor, lo voy a desalojar de la sala, si sigue así. Por favor, 5 minutos. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, distinguida concurrencia. Brevemente, señores magistrados, nosotros sostenemos como Ministerio Interior que desde el momento el señor Pedro Castillo hizo la declaración el 7 de diciembre del año pasado, ya había infraccionado la Constitución y estaba incurriendo en un delito flagrante. Por tanto, la Policía Nacional del Perú estaba autorizada para detener al señor Castillo tal como sucedió. El artículo 38 de la Constitución dice que todos los peruanos deben respetar, valga la redundancia, la Constitución, y más aún tratándose del más alto dignatario de la nación, que le ha dado ese privilegio y ese poder. Él estaba en el deber de respetar la Constitución y sin embargo no lo hizo. Contrariamente, pretendía subvertir el orden constitucional, incluso tenerlo a todas las autoridades y a ustedes, señores magistrados, quizás en este momento se hubiera prosperado ese intento, presos y sin libertad. Afortunadamente, el Estado y sus instituciones se mostraron firmes. Solamente quiero agregar que el artículo 99 de la Constitución, si bien establece un procedimiento, no dice nada sobre la flagrancia. Y eso autoriza, señores magistrados, a la Policía Nacional del Perú, reitero, a detener al señor Castillo, que el 7 de diciembre incurrió en un delito desde el mismo momento en que profirió ese discurso nefasto para tener a toda la población subjugada. Y no solamente eso, sino que asusó a la población. Y eso produjo como consecuencia lamentables sucesos. Y también fallecidos en la Policía Nacional del Perú, como el oficial Sonco, como militares y toda la población que sufrió por el odio y el asusamiento no solamente del señor Castillo, sino del señor Aníbal Torres, quien impunemente hasta ahora se encuentra libre en su domicilio. Finalmente, señores magistrados, que todas las decisiones que ha tomado el Poder Judicial están debidamente fundamentadas y reiteramos, en cuanto a la Policía Nacional del Perú, que hace un sacrificio por toda la nación, su actuación ha sido dentro del marco de la ley y de la Constitución. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Doctor Pachas, su derecho de réplica, 3 minutos. Tengo una causa pendiente que es la 2390, me reservo o después. Muy bien, vamos a responder. Nos dicen que el presidente Castillo ha hecho un golpe de Estado el 7 de diciembre a las 11:40 cuando leyó un discurso a la nación, y que no hay aspectos dogmáticos. Yo voy a leer la Constitución en el artículo 118, atribuciones... Referente a la muerte que acaba de pronunciar el representante del Ministerio del Interior, es totalmente falso. No hay ningún muerto de policía, ¿no?, o militar. Artículo 120. El policía Sonco fue asesinado por otro ex policía y en otras circunstancias. El presidente Castillo leyó un discurso el 7 de diciembre a las 11:40. La pregunta clave, y después lo traslado a los colegas que nos han señalado, ¿tenía firma del Consejo de Ministros? ¿Qué ministro lo firmó? Yo le respondo, ni uno. Por tanto, en mérito del artículo
120 es nulo el acto de la República y carecen de referéndum ministerial. Luego nos vienen a decir que el reglamento del Congreso no se llegó a aplicar por el artículo 89.a. Yo pregunto, ¿cuál es la moción del día o orden del día del Congreso para que lo vaquen al presidente Castillo el día 7 de diciembre por la lectura del discurso el 7 de diciembre a las 11:40? No existe. ¿Cuáles son los nombres de los 26 congresistas que tenían que aprobar? No existen. Y luego, señor, dice, para la admisión del pedido de vacancia se requiere el 40%, 52 congresistas hábiles. Reto al Congreso y a los abogados que han estado acá y me diga de los 52 el nombre de los congresistas que aprobaron. No existe. Luego, señor, dice, para declarar la vacancia express, rápida o inmediata al presidente Castillo, dice, el acuerdo de vacancia de la República, previsto en el artículo 10, requiere un número de votación de los 2/3, 86 miembros. Tampoco existen, señor. Entonces, señor, no hay moción de vacancia, no hay los 26, no hay la admisión. Y cuando le hicieron la vacancia express, nunca se llegó a los 104 votos y los 101. Tampoco lo han mencionado, ¿por qué no llegaron o respetaron lo que ellos mencionaron? Pero vamos a contestarle más, dice, hay peligro de fuga. Yo pregunto actualmente, y lo hago con el mayor respeto, a los ilustres miembros del tribunal y a los auditorios, a los presentes que hay autoridades en este lugar, ¿cómo sale una autoridad como ustedes? O como sale cualquiera que está acá, tengo entendido que está el alcalde de Lima. Sale con su seguridad, con su policía, un patrullero adelante, otro patrullero atrás. Pedro Castillo Terrones, el 7 de diciembre, después de la lectura del discurso, ¿cómo salió? ¿Acaso en moto? ¿Acaso disfrazado? ¿Acaso con unos ronderos? No, señor, salió con un patrullero en el vehículo oficial que sale todos los días. Y con dos policías, un chofer que era un policía de la actividad llamado Grandes y el otro chofer que era su guardaespaldas adentro, señor Lilo. Y detrás de ello había dos patrulleros. La pregunta clave es, ¿quién se fuga con patrulleros? ¿Quién se fuga con policías en actividad? ¿Quién se fuga y se va a otro lugar? Y la respuesta es que nadie. Y le digo más, señor, ¿acaso estos policías fueron procesados como cómplices de la fuga del presidente? La respuesta es que no, porque ni el propio tribunal se cree que el presidente Castillo se estaba fugando, porque nadie se fuga dentro de un patrullero con policías de actividad. Luego, te dice que el presidente de la República hizo un golpe de Estado al leer el 7 de diciembre y que las ilustres autoridades hoy estuvieran presos. Yo pregunto, señor, ¿acaso hoy no vemos cómo es que han sacado a una fiscal de la Nación y a la Junta Nacional de Justicia cuando presionaban con denuncias falsas a los congresistas y luego los presionaban para que vote de determinada manera para que salga esta fiscal Zoraida Ábalos y los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Vemos que hay ese escenario, vemos cómo se presiona. ¿Y quién lo presiona? La fiscal Patricia Liz Benavides, la misma que fue a detenerlo al presidente Castillo, utilizando el servicio de inteligencia, y ahora nos vienen a decir que Barreto era la que venía a descubrir esta investigación. Sin embargo, concéntrese con el caso, y con esto termino, señor. Dicen que Castillo hizo el golpe de Estado, pero lo que no dicen, señor, es que el presidente Castillo, por quinta vez, por los mismos hechos, por las mismas cosas que ya tenían cosa juzgada administrativa en el Congreso, lo volvieron a citar. Y lo citaban, y la última fue la vacancia del señor Edward Mala, que no se votó, porque crearon otra que ya he referido. Entonces, ¿quién no respetó la Constitución o el ordenamiento jurídico? Fue, señor, el Congreso de la República y la Fiscal de la Nación. Y me reservo mis fundamentos en el espacio 2390-2023, que voy a probar cómo el servicio de inteligencia fue detenerlo al señor Pedro Castillo Terrones. No, doctor, ese punto ya pasó. Muy bien, ¿alguno de los tres va a responder la parte de la vacancia? ¿El abogado del Congreso? Por favor, 2 minutos. Y después usted 1 minuto. Porque tiene 2 observaciones puntuales. El doctor Páchez. Se nos dice que el artículo 120 de la Constitución dice que son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. O sea, lo que se nos viene a exponer en esta mañana es que para que haya un golpe de Estado
tiene que haber un documento, resolución suprema, decreto supremo, no lo sabemos, de pronto un acta, donde todos los ministros algo así señalen expresamente, ¿no? Estamos de acuerdo o autorizamos al presidente de la República a dar un golpe de Estado. Eso es imposible. La moderna doctrina política, cuando se refiere a los golpes de Estado, ya ha señalado que no se refieren a movimientos violentos, donde hay muertes, digamos, entre quienes apoyan al usurpador y a quienes buscan defender la democracia. Los golpes de Estado modernamente son trabajados en gabinetes pequeños, donde muy pocas personas tienen conocimiento y acceso a esa decisión, y se irradia hacia funcionarios que se prestan o se ven obligados a cumplir con la decisión de quien subvierte el orden constitucional. Y precisar lo siguiente: cuando el señor Castillo da el mensaje a la nación, y la ley orgánica del Poder Ejecutivo ya ha establecido que es el vocero del gobierno, y lo que el presidente dice es la posición del gobierno. Un presidente no sale a declarar frente a la nación, y acordemos el video que ha sido mostrado, ¿no? Cuando le dice a la señora Betsy Chávez, dile a la periodista que es un mensaje a la nación, dile que es un mensaje a la nación. O sea, el señor Castillo era consciente de lo que estaba haciendo el día 7 de diciembre. Pero no solamente dispone en este mensaje cerrar el Congreso, sino intervenir todo el sistema de justicia, y decide gobernar mediante decretos leyes. Dentro de lo que al cierre del Congreso se refiere, yo me voy a referir al fundamento jurídico 221 de la sentencia de este tribunal 006-2019-CC/TC, que señala que la disolución del Congreso, que fue parte del mensaje, en estricto será mediante un acto, no mediante una norma, como se nos ha venido a querer señalar. Y en el fundamento subsiguiente, número 222, señala: este tribunal advierte que el acto de disolución se llevó a cabo cuando el presidente de la República dio un mensaje a la nación, no cuando fue publicado el decreto supremo de disolución. Eso sería mi réplica o mi dúplica, señor presidente. Muy bien, gracias. Doctor Tupayachi, solo sobre el punto de la flagrancia. Brevemente, señor magistrado, para hacer solo la acotación. Yo en mi intervención anterior daba cuenta justamente de la naturaleza del proceso de habeas corpus, ¿no? Porque justamente acá lo que estamos discutiendo no es tanto el procedimiento de vacancia, sino es en qué medida justamente las resoluciones que se están cuestionando, en este caso la resolución de apelación 256-2022, priva la libertad al señor Castillo. Y esto es interesante, ¿por qué, señores magistrados? Porque obviamente se cumple justamente con las formalidades establecidas por ley, y más aún con aquellos lineamientos que han sido establecidos en casación por parte de la Corte Suprema. Y esto es necesario entender por qué, porque hay un proceso de amparo, como señaló el colega anterior, ya hay 3 procesos de amparo que discuten lo mismo, pero en esencia, yo quiero señalar que no hemos escuchado hasta ahora elementos, por ejemplo, de un test de ponderación o de proporcionalidad que nos digan por qué la medida que se ha tomado no sea necesaria, no sea la idónea o no sea proporcional a los hechos. Y más aún, se cuestionó en algún momento por parte del colega justamente el hecho de si había riesgo o no había riesgo de fuga, si las medidas asumidas justamente por el Parlamento, hasta por el propio Ministerio Público y Poder Judicial posteriormente, eran legales o no. Y hay que recordar también que justamente el artículo 44 de la Constitución establece los deberes del Estado, y entendemos que el Estado son todos los organismos constitucionales que lo componen, y los representantes que salieron justamente en su momento a dar respuesta frente a este hecho, obviamente, que deja la democracia en nuestro país. En ese entendido, la resolución que se cuestiona, señor magistrado, no ha sido atacada, no ha merecido argumentos que desvían el contenido de la misma, más ha habido una discusión política que obviamente no es este seno constitucional del ámbito para hacer tal discusión. Muchas gracias. Doctor Huerta, por favor.
Doctor Huerta, le ruego que en 3 minutos, por favor, sea sintético. ¿Qué parte exactamente usted cuestiona? Para que alguna de las contrapartes, de ser el caso, le conteste. Muy agradecido, señor presidente. Disculpe usted mi voz, pero esa es la voz que siempre defiendo yo en los casos. Disculpe. Sí, no, tranquilo, no. Es el espíritu del abogado que defiende las causas justas. Doctor, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y de acuerdo al reglamento del Congreso, establece claramente un procedimiento, tanto para vacar a un presidente y tanto para poder levantarle la prerrogativa de la inmunidad. Pero sin embargo, disculpe usted, voy a alzar mi voz. Perdone, doctor. Bueno, hablaremos en mitad de voz entonces. Ya. Bueno, me alejo el ya. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, establece claramente que nadie será desviado de la jurisdicción predeterminada en la ley ni sometido a procedimientos distintos de los previamente establecidos en la ley. Que buen romance quiere decir que debió de aplicarse el reglamento, la Constitución. Sin embargo, no existieron, en este caso, las 26 firmas. Estamos hablando de una detención ilegal. Estamos hablando de una detención inconstitucional. Estamos hablando que a un presidente se le ha dañado su investidura a una nación y se le ha detenido sin mandato judicial, sin levantarle, en este caso, la situación de un antejuicio político. Se le ha privado del derecho de ser oído, escuchado y de ser vencido en juicio, pero dentro de las garantías de la recta administración de justicia, señores, para los nuevos estudiantes de derecho. Acá lo que se reclama, señor presidente, señor presidente, señores integrantes del Tribunal Constitucional, es para que se repongan las cosas al estado anterior de la vulneración constitucional en este caso. Y he mandado un mensaje al señor Castillo en el sentido siguiente, de que él sea solo un presidente de tránsito, para que convoque a elecciones por la situación que actualmente y no solo eso, señor. Doctor, César San Martín un minuto. César San Martín Castro no es la Constitución. Tendrá muy buenos pensamientos, pero no pasa por encima de la Constitución Política del Estado. No es la Constitución, no es la voz del pueblo, no es las elecciones, no es la democracia. No puede ser posible que se diga acá, lo dice César San Martín y hay que violar la Constitución. Lo dice el señor César San Martín y hay que infraccionar la Constitución. Lo dice César San Martín y hay que poner a un presidente en funciones en la cárcel. Eso no es correcto. ¿En dónde estamos, señor presidente? Esperamos en este caso la resolución que con equidad, justicia e imparcialidad ustedes evitan, porque legalmente nosotros esperamos esa resolución, lo digo nosotros porque peleamos solo uno representado. Recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se ha violentado la investidura presidencial y eso no es correcto, porque en cualquier momento hay que atentar contra los integrantes del Tribunal Constitucional, contra la Junta Nacional de Justicia, y eso no es correcto. Estamos en un Congreso que es voraz y se está apoderando de las instituciones del Estado y está en coordinaciones con una fiscal de la Nación según las investigaciones para poder buscar impunidad de los congresistas y ella seguir manejando lo que es la institución
prioridad los intereses ciudadanos y el orden constitucional. Muy agradecido, señor. Muy bien.